Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, darles la bienvenida a esta charla, conversatorio, que se ha organizado en conjunto con el INADI, que se va a denominar ¿Por qué naturalizamos a la discriminación? Esta charla es organizada, en primer lugar, por la Cátedra del Seminario de Derechos Humanos de la carrera de Abogacía y en conjunto con el Observatorio de Derechos Humanos de nuestra facultad. La Secretaría de Extensión, ligada al quehacer académico de toda la universidad, avala estas iniciativas que tienen como propósito brindar encuentros de reflexión y de debate. Y esta actividad es importante porque, además de ser una experiencia formativa para las y los estudiantes de la carrera de abogacía, implica también generar un espacio para la toma de conciencia que lleve a erradicar estas prácticas sociales discriminatorias que atentan contra la dignidad humana, entre otras cosas. Ese ha sido siempre nuestro compromiso desde la Secretaría de Extensión, brindar apoyo y promover espacios de sensibilización desde la perspectiva de derechos, de salud, de violencia, de género. Por eso es que esta Secretaría les desea, bueno, un buen desarrollo de esta actividad, con la certeza de que será un gran aporte para enriquecer nuestra mirada sobre la temática en pos de la transformación de las inequidades que hoy estamos viviendo. Así que bueno, agradecer al INADI, agradecer a Natalia Araya por hoy estar acá con nosotros. Natalia Araya, la voy a presentar, es la delegada del INADI, es abogada, graduada de nuestra universidad, de la Universidad Nacional del Comahue, integró el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro desde el 2015, integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Ha promovido la conformación del Comité contra la Tortura y ha colaborado activamente su puesta en marcha en el breve periodo en que actuó en la provincia. En el año 2013 fue abogada en la adolescencia de la Delegación de San Carlos de Bariloche, fue abogada de los colectivos trans en pos del reconocimiento y el cumplimiento de la legislación vigente y actuó en causas de las comunidades del pueblo mapuche y contra la violencia institucional. Llevó, entre otros casos, la defensa de Rafael Nahuel, y actualmente, como ya mencioné, ha sido nombrada como delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Así que bueno, sin más, Natalia, nos quedamos con vos. Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación. A ver, esto tiene para mí en particular y para el INADI una connotación muy importante. Primero porque está excelente que abramos estos foros de debate, estos conversatorios. Para mí en lo particular, la verdad es que ver caras conocidas como Jorge, que ahí lo veo, hace 1000 años que no lo veía, Ana, que es una maestra, una profesora, una compañera, una amiga, y la verdad es que es dichoso el encontrarnos en estos espacios, el seguir encontrándonos de manera constante con los alumnos y alumnas del Seminario de Derechos Humanos, que esperemos que en el futuro los que no sean podamos ser compañeros, encontrarnos en las diferentes trincheras. Yo soy de la idea que la carrera de abogacía, el título de abogado nos habilitan desde un montón de espacios y la verdad es que es súper importante las herramientas que tomamos, sobre todo en esa casa de estudios, en el UNCO, donde nadie es un número, donde todos somos parte de esa hermosa casa y nos vamos con unas herramientas bárbaras y está en nosotros lo que vamos a hacer con esas herramientas. Cuando decía en mi currículum, ¿no? Yo creo que sobre todo soy una militante de los derechos humanos, y me he formado desde esa óptica y he transitado la etapa universitaria desde ese lugar y posteriormente continué desde ese lugar, que me parece muy importante. Hoy me encuentro circunstancialmente ocupando un lugar fundamental para todos, para todas y para todes, que es ser delegada de Río Negro, del INADI, porque tenemos muchas herramientas y podemos hacer muchísimas cosas desde ese lugar, sobre todo desde una mirada de prevención
y posteriormente de desterrar estas prácticas discriminatorias que están tan arraigadas en nuestra sociedad y que son tan difíciles de ver, de notar, porque las tenemos tan naturalizadas. Yo no sé si quieren que empiece a hablar, si... Bueno, ahí acabo de ver a Aide Bustos, que está conectada. Les cuento que vamos a abrir una subdelegación del INADI en la ciudad de General Roca. Aide va a ser la subdelegada de la delegación, así que bueno, se las presento también. Ella va a estar trabajando con nosotros, y para nosotros es un gran orgullo porque es una gran militante, no solamente de los derechos de las mujeres, sino también de todos los derechos humanos. Así que, bueno, también la presento a ella y posteriormente a Aide, si me querés dar una manito en lo que veas que haya que decir, lo haces. Lua, un beso enorme, ahí te vi también, qué hermoso verte. Está Cristina también, que no sé si la ves, Cristina Díaz. No veo. No la veo, por eso veo, a ver, voy viendo algunas personas que me causan muchísima alegría al verlas, que hacían 1000 años que no las veo, pero hermoso. Bueno, nosotros como equipo de cátedra sí te queríamos saludar y expresar que para nosotros cuando tomamos conocimiento de tu designación, fue una profunda alegría y felicitarte porque realmente sos muy joven, pero has estado realizando, digamos, y llevando causas sumamente importantes y significativos para los derechos humanos y para la provincia, ¿no? Tanto en temas de violencia institucional, de los pueblos originarios, y en particular voy a citar la causa de Rafael Nahuel, que por ese motivo nos volvimos a encontrar, justamente con estudiantes que también asistieron del seminario a la apelación que se realizó en la ciudad de Roca. Entonces, cuando tomamos conocimiento, bueno, fue una alegría para toda la cátedra y expresamos en primer lugar las felicitaciones y los saludos por eso. Igualmente, podría decir, está Lua, que es la actual presidente del Observatorio de Derechos Humanos. Creo que es el mismo sentir desde el observatorio del que vos formaste parte siendo muy joven. Y nos acompañaste en muchos momentos. Tenemos muchas anécdotas al respecto que en algún momento se pueden contar, pero no es este el caso. No sé, Lua, si querés decir algo antes de empezar a preguntar o pedirte que vos misma presentes al INADI, que expliques cómo funciona, qué actividades han estado realizando. Sabemos que han estado trabajando y están trabajando en un plan contra la discriminación, de manera que si querés comenzar a desarrollar este tema, perfecto. Y algo que me dice Lua por mensajito, me está aclarando que no me olvide de avisar que todas aquellas personas que quieran hacer preguntas, está todo abierto, esto tiene que ser un diálogo, pero que bueno, dejamos que exponga, por lo menos que nos dé un pantallazo de todo el funcionamiento del INADI Natalia, para después ir generando en base a lo mismo que vos estás comentando, que nos comentes una charla, un conversatorio. Bueno, perfecto.
Más allá de que la mayoría de los que están presentes son estudiantes de abogacía y que estamos acostumbrados a las leyes, a los artículos, yo no me voy a situar mucho en números de leyes ni el número de artículos, porque eso me parece que es algo que lo pueden hacer cada uno desde sus lugares. Sí vamos a hablar un poquito de cómo fue la creación del INADI, a qué se dedica el INADI, y vamos a los hechos concretos del funcionamiento, y del funcionamiento tanto del INADI como de la discriminación en la Argentina y en nuestra provincia, si les parece. Bueno, en el 2001 hubo un encuentro internacional en Dubái, donde se trataron todas las prácticas discriminatorias, y todos los países que componían ese encuentro marcaron la importancia de llevar un plan como herramienta para la erradicación de la discriminación. Uno de los países participantes fue Argentina, y desde ahí se firmó un memorándum donde se solicitó a la Argentina, y la Argentina accedió y se hizo cargo de esta situación, de que iba a llevar adelante un plan contra la discriminación. Anteriormente, en el año 1995, se crea el INADI, que se pone en funcionamiento recién en el 97. A ver, estamos en un país que es pionero en varios aspectos en cuanto a la temática de derechos humanos, que es pionero en cuanto a la incorporación de los tratados de derechos humanos, pero que cuesta mucho en la práctica erradicar y llevar adelante la puesta en funcionamiento de los diferentes organismos que se van a encargar de tratar todas estas temáticas. Tenemos en Río Negro el caso del Comité contra la Tortura, que hasta el día de hoy no se encuentra en funcionamiento, más allá de que fue pionero en cuanto a la sanción de la ley. Lo mismo pasó con el INADI, tardó 2 años en ponerse en funcionamiento, recién en el 97 se puso en funcionamiento. Cuando se pone en funcionamiento el INADI, se dice más o menos cuáles van a ser las prácticas que va a llevar adelante, como toda ley, cómo va a estar compuesto el presupuesto, de dónde va a provenir, a qué órgano va a pertenecer. Bueno, está dentro de la esfera del Ministerio de Derechos Humanos, pero es independiente, tiene su propio presupuesto. ¿Por qué remarco esto del propio presupuesto? Porque muchas veces es difícil, por eso tardó tanto en ponerse en funcionamiento, es difícil llevar adelante un montón de prácticas por falta de presupuesto. Hoy, por ejemplo, vemos esto muy marcado porque sin hacer política partidaria, pero sí me parece que esto es algo que hay que marcar, más allá de que estemos a favor o no del gobierno saliente, que fue el de Mauricio Macri, sí tenemos que remarcar que el INADI no estaba en la agenda de trabajo. Muchas de las oficinas de INADI fueron totalmente desmanteladas, y las que no fueron desmanteladas no funcionaban. El INADI tiene un montón de atribuciones, de facultades, entre esas, por ejemplo, dar capacitaciones de prevención para la erradicación de la discriminación, la xenofobia, el racismo. Bueno, durante los últimos 4 años estas capacitaciones estuvieron paradas, por lo menos en la provincia de Río Negro, no funcionaban las capacitaciones, y hasta donde tengo entendido, en el resto del país prácticamente tampoco. A ver, el INADI no solamente que es un órgano de control de estas prácticas discriminatorias, sino que también puede llevar adelante diferentes convenios con diferentes instituciones para poner en funcionamiento capacitaciones en cada uno de los organismos. Ustedes vieron que en el día, hace 2 días, salió un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Acosta Martínez, con Argentina, donde, a ver, hay un hito importante, yo creo, en ese fallo, más allá de la responsabilidad internacional, es que Argentina se allanó
a la demanda y se hizo responsable de la discriminación que se había vivido en el país. Esto lo marco como un hito importante porque ahí se ve un cambio de paradigma en cuanto a la temática de derechos humanos y a las prácticas discriminatorias. Por ejemplo, en este caso, cuando se declara la responsabilidad argentina, lo que se dice es que se tiene que capacitar a las fuerzas, ahí se marca las fuerzas federales. Por supuesto que eso va a ir recayendo en cada una de las provincias también. Por el tenor del fallo, uno de los órganos que va a estar encargado de llevar adelante las temáticas va a ser el INADI. En este caso, a ver, hay que hacer capacitaciones con las diferentes fuerzas, con los diferentes ministerios, para poder erradicar estas prácticas que se han visto tan marcadas, sobre todo en los casos de violencia institucional. Por eso cuando empecé a hablar dije, no me voy a enmarcar mucho en lo que dice la ley, en lo que dicen los artículos, porque eso lo vamos a leer todos, pero vamos a casos concretos, como para ver de qué manera funciona, debería funcionar, y dónde se ve esta discriminación. El caso de los pueblos originarios es un caso palmario, o sea, donde más allá de que todos veamos de que hay cierta discriminación o una gran parte de discriminación, y que está en todos los planes. A ver, el plan contra la discriminación existente en la Argentina desde el año 2005. O sea, han pasado 15 años desde que se dictó este plan contra la discriminación. Este plan contra la discriminación trataba diferentes temáticas que son obvias, donde se ve la discriminación. Mujeres, violencia de género, pueblos originarios, niñez, adolescencia. Pero vemos, por ejemplo, que muchas cosas de estas no han cambiado. A ver, niñez, adolescencia, nosotros aún, hasta el día de hoy, mantenemos la ley del patronato, tenemos una ley de minoridad del régimen penal juvenil, que es de la época de la dictadura, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con la mirada patriarcal que tienen estos sectores y hacia estos niños y adolescentes. Las prácticas discriminatorias son constantes desde la letra de la ley hasta los hechos concretos. Yo no sé si me quieren hacer preguntas porque yo me pongo a hablar y no paro. Natalia, para avanzar un poquito en lo que vos venías diciendo, vos hablaste del plan contra la discriminación y actualmente se están realizando foros, digamos, más o menos con qué objetivo, cuál es la expectativa que tiene el INADI. A ver, un minuto. Sí. Te comento que hay en este momento 85, 87 personas participando. No solo son estudiantes, hay muchísimos estudiantes, por supuesto, pero hay representantes de distintas organizaciones, compañeras del Observatorio de Derechos Humanos, colegas de otra provincia, incluso de la provincia de Neuquén, que están aquí interesados en esta charla. Y sería muy importante, bueno, que vos cuentes un poco de los foros. También aquí después hay estudiantes que están hablando de lo que pasó en Neuquén, etcétera, y les pido que en todo caso nos reservemos la media hora final para las preguntas que se van haciendo. Pero para seguir un hilo primero y para de alguna manera saber cómo se está actuando, me parecería importante que vos aclares y cuentes un poquito en detalle cómo vienen trabajando en el plan contra la discriminación. Y por otra parte, comentarte algo que no sé si se está llevando adelante, una experiencia concreta de hace muchos años con trabajadores que
que realmente estaban sufriendo discriminación y que, me acuerdo, hicimos una denuncia ante el INADI, y el INADI, bueno, trató de llamar a las distintas partes. Estas actividades quizá hoy por la pandemia no la están haciendo o se siguen haciendo, desconozco, porque bueno, en el contexto de la pandemia también puede haber modificación de cómo se está actuando, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema de los foros. Como les dije, el Plan Nacional contra la Discriminación que tenemos es del 2005. Cuando se llevó adelante ese plan contra la discriminación en el 2005, se hizo mediante entrevistas. Entrevistas a dirigentes de diferentes organizaciones, a dirigentes de diferentes estamentos, y mediante el relevamiento. Hoy, quien se encuentra a cargo, la titular del INADI, Victoria Donda, y quien es hoy la directora de Políticas contra la Discriminación, consideraron que más que volver a repetir el esquema que se había hecho en el 2005, era importante escuchar a la sociedad civil. ¿Por qué escuchar a la sociedad civil? Porque una ley hecha a puertas cerradas es vacía, no contiene la importancia real que la dan las organizaciones de base que se encuentran trabajando en cada uno de los territorios. Por esto se han llevado a cabo diferentes foros en toda la Argentina. Los foros están compuestos de dos etapas. Una es un formulario que se llena en las inscripciones de cada una de las organizaciones, donde se hace varias preguntas, entre esas, ¿qué se considera que es necesario que esté presente en el plan contra la discriminación? Ese formulario no es un formulario que se llena y queda guardado. Ese formulario va a ser tomado sí o sí a la hora de evaluar y de llevar en práctica el plan contra la discriminación. Lo que se hace es escuchar a todas las organizaciones, leer todo lo que han dicho y las exposiciones que se hacen en cada uno de los foros. A ver, por suerte estos foros han tenido unas inscripciones muy, pero muy fuertes, o sea, ha sido muchísima gente la que se ha anotado a estos foros. Muchas organizaciones, es más, nosotros acá en Río Negro lo hemos hecho solamente de Río Negro, porque habían quedado muchas organizaciones afuera que querían exponer. Estas exposiciones son de 5 minutos, donde cada una de las organizaciones expone cuál es el trabajo que está llevando en su organización, en el territorio, y también hay denuncias de discriminación que se llevan adelante. Todo eso se toma en consideración, a lo mismo que cada uno de los comentarios que se van haciendo en las transmisiones de los foros, para poder llevar adelante este plan contra la discriminación. Con respecto a lo que decía Ana, sí, a ver, el contexto de la pandemia ha llevado a que las delegaciones se encuentren hoy cerradas, y que los plazos, a ver, nosotros en el INADI nos guiamos por la ley de procedimiento administrativo, en cuanto a la toma de denuncias, producción de prueba, traslado de la prueba, o sea, todo es en base al sistema administrativo. Esto ha llevado a que haya suspensión de términos, pero lo que se está haciendo en cada una de las delegaciones, en los casos que se considera que deben ser urgentes, es habilitar las instancias más allá de las suspensiones existentes. Desde ese lugar, nosotros en Río Negro, y que es la tónica que se lleva a nivel nacional, lo que hemos adoptado es por olvidarnos un poco de esta idea de trámite. Como decía el maestro Binder, como dice constantemente el maestro Binder, tenemos que desterrar esta idea del trámite, tenemos que desterrar esta idea del proceso, ponemos, interponemos, contestamos, y gestionar estas conflictividades.
Desde ahí, esto que dice Ana en cuanto a los medios alternativos de resolución de conflictos, también se llevan adelante desde el ENADI, no solamente mediante las conciliaciones, sino también desde el acercamiento de las partes. Este acercamiento de las partes se puede hacer desde diferentes lugares, una llamada telefónica, intercambio de información de una u otra parte, siempre en base a la confidencialidad de quien denuncia, pero se acerca a las partes para ver si se puede llegar a una solución del conflicto en el momento, porque sabemos que los procesos, y más sea por el régimen que sea, proceso administrativo o judicial, tarda, y por ahí la respuesta nos llega en el momento oportuno. Por eso nosotros hemos decidido adoptar esta metodología de gestión de la conflictividad, intentando que la solución sea lo más rápida posible para la persona que denuncia, para quien se siente en el momento en que se acerca al INADI, que necesita una puerta abierta, que necesita ser escuchado, que necesita una solución real a su conflicto en este momento, no en un tiempo después, sean meses, sean años, sea el tiempo que sea, pero la solución que sea hoy. Eso es lo que estamos intentando hacer. Sí. Natalia, bueno, aplaudimos, por lo menos creo que todos quienes están aquí aplauden esta decisión, esta actitud de no quedar enredados en cuestiones procesales que pueden tardar, como vos bien dijiste, años y años. Pero como hay varias personas que son de otras provincias, de Neuquén específicamente, te hago una pregunta. ¿Este es un criterio de la provincia o este es un criterio adoptado en Nación? Este es un criterio que Nación lo quiere trasladar a cada una de las provincias. Por supuesto que es cada una de las provincias la que ve de qué manera puede trabajar en el territorio en el que se encuentra. Hasta donde yo tengo entendido, las reuniones de delegades que hemos tenido, cada uno de los delegados está trabajando en esta mirada de gestionar la conflictividad y de intentar dar una solución al conflicto hoy, con las medidas, con las herramientas que hoy tenemos a mano. Aparte de que esto es es algo que se piensa a nivel nacional, la directora de Políticas contra la Discriminación de esta manera lo ve y considera que este es el método que hay que llevar adelante para dar una solución. Así que esto se replica en cada una de las provincias y en cada una de las delegaciones. Natalia, otra pregunta, porque bueno, nosotros por el observatorio, María Inés Hernández, que está aquí también presente y que no ha tomado la palabra, pero hablo por ella y por mí, entonces, en realidad hemos participado de ese foro, invitados por INADI, como cantidad de organizaciones, y está, como vos dijiste, bueno, hubo que habilitar otras reuniones por el interés que había suscitado en las organizaciones. Y varias organizaciones presentes allí hablaron de lo importante que era mantener esos espacios y poder conformar una red. ¿Se está pensando en esa posibilidad? Sí, nosotros estamos haciendo reuniones con diferentes organizaciones, algunas que lo solicitan formalmente, otras que nosotros directamente nos acercamos, como para poder primero entablar relaciones con cada una de las organizaciones, más allá de que por ahí muchos de nosotros como militantes ya tenemos este contacto con cada una de las organizaciones. La directora de Políticas contra la Discriminación es una militante de años, Aide es una militante de años, yo vengo militando hace años, por eso tenemos contacto directo con cada una de las organizaciones. Pero más allá de este contacto que como militantes tenemos, hoy lo tenemos que hacer como institución. Y desde ahí se están llevando adelante estas reuniones. Y desde ahí también se está tomando algo que vos, Ana, planteaste,
en uno de los foros, que es esto de realizar las mesas de diálogo, que son tan importantes y que han dado tan buenos resultados en diferentes ámbitos, como por ejemplo en el ámbito penitenciario. Nosotros, por ejemplo, como INADI hemos solicitado, porque se ha solicitado nuestra intervención por parte del Parlamento mapuche, el formar parte de la mesa de diálogo que se conformó en el conflicto de Villa Mascardi, porque consideramos que tenemos herramientas que pueden llegar a aportar a la solución de este conflicto, y porque tenemos una mirada amplia con respecto a este conflicto, lo conocemos desde adentro y creemos que podemos aportar. Desde ahí también vamos a formar parte de esa mesa de diálogo. Natalia, me parece súper importante. No sé si sobre esto querés avanzar en contar alguna cuestión concreta. Bueno, siempre que no afecte la confidencialidad o las medidas que puedan haber tomado de no hacer públicas determinadas cosas. Pero si esto... En caso de que, bueno, no sea posible que nos cuentes. No, lo único que les puedo contar, adelantar, es que, bueno, en base a todo esto que está sucediendo con los pueblos originarios, en base al diferente tratamiento que nadie ha visto de los medios de comunicación. A ver, cuando se dice que los medios de comunicación son un cuarto poder, esto es cierto, lo sabemos, sabemos la incidencia que puede llegar a tener en la toma de decisiones o en la postura que puede asumir cada uno de los ciudadanos que leen una noticia. Desde la Delegación Río Negro hemos solicitado al Observatorio de Medios que realice un relevamiento de las noticias que se van llevando adelante, cómo tratan cada uno de los medios las noticias que hacen referencia no solamente al pueblo mapuche, sino principalmente a todo lo que es el conflicto de Villa Mascardi, porque consideramos que esto tiene una incidencia muy grande. A ver, en Bariloche ha habido manifestaciones, movilizaciones de los vecinos de la ciudad a favor, en contra, cuando en realidad no es esa la postura que hay que asumir, sino que tiene que haber un conocimiento de raíz, a ver, más allá de que nuestra Constitución diga que los pueblos originarios son preexistentes al Estado argentino, me parece que falta un conocimiento aún mayor de lo que es la cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces, desde ese lugar hemos solicitado al Observatorio de Medios que haga un relevamiento, así que bueno, ya están a punto de publicarlo, y bueno, cuando se publique todos vamos a tomar conocimiento de la mirada de este observatorio. Y les pido a todos, y a todas, y a todes, que abramos la palabra y me pregunten. Sí, ya hay varias preguntas. Te hago una última pregunta y ya después te paso a leer las preguntas, y si alguien prefiere decirla por micrófono, no hay problema. Una última pregunta es, vos cuando ingresaste, por lo menos es lo que salió en los medios, dijiste, para mí hay dos prioridades que tendríamos que abordar desde el INADI. Y nombraste por una parte todo lo relativo a género, y por otra parte justamente lo relativo a los derechos de los pueblos originarios. Esas dos prioridades las dijiste porque considerás que son en este momento las más afectadas en la provincia, o ¿por qué expresaste eso, digamos? Si nosotros nos guiamos por lo que es el delitómetro en la República Argentina, si nosotros nos guiamos por lo que pasa en la República Argentina, lamentablemente hoy la violencia de género sabemos que tiene que estar en agenda
de todos. Cuando hablo de violencia de género, me parece que esto es extensivo a un montón de sectores, porque cuando se habla de violencia de género, no se está hablando de una mujer, se está hablando de una familia, se está hablando de niñas. Por eso digo, a ver, es una palabra que habilita un montonazo de cosas. Cuando hablamos de violencia de género, está incluida toda una familia, está incluida todo un sistema económico, está incluida todo un sistema político, se habla desde todos los espectros. Cuando una mujer padece violencia, esta violencia sea simbólica, sea política, sea económica, no solamente está afectada a una mujer. Lamentablemente hoy en Argentina muchas de las familias son monoparentales, esta violencia afecta en un 90-95% a los chicos. Los chicos tienen que dejar de ser estas víctimas invisibles que no se toman en consideración a la hora de evaluar este tipo de violencia de género, porque no son víctimas invisibles, tienen que ser víctimas visibles, tienen que ser prioritarios en la toma de decisiones, en la toma a ver, cuando digo decisiones me refiero a que tiene que haber un plan estratégico para erradicar este tipo de violencias hacia los niños, porque no se toman en consideración. Por eso cuando digo violencia de género es tan extensivo, las madres, los padres, o sea, es mucho, y sí considero y estoy totalmente segura de que tiene que estar en la agenda de todos. La ley Micaela no se está llevando adelante en muchos estamentos. Lamentablemente hoy tenemos una justicia que no se encuentra especializada, más allá de que se den las capacitaciones dentro del Poder Judicial, no tenemos muchos fiscales, fiscalas, que se encuentren a la altura de las circunstancias, y por eso cada vez que encontramos uno o una que trabaja acorde a esto, lo festejamos, cuando tendría que ser algo que sea normal y no, lamentablemente no lo es. Y otro punto es los pueblos originarios. Repito, o sea, no es solamente el reconocer que son preexistentes al pueblo argentino, tenemos que entender que los pueblos originarios tienen una cultura, tienen una cosmovisión que hoy no solamente que no está respetada, sino que no es conocida. Nosotros, por ejemplo, en Bariloche tenemos un municipio intercultural, una ley hermosa, una ordenanza buenísima, pero la verdad es que en los hechos, en la práctica, esto no sucede de esta forma. A ver, ha salido en los medios cómo se tilda a la Machi, porque es joven, pero ese es el desconocimiento de lo que es una Machi, el desconocimiento de por qué, cuáles son todos los órganos de los pueblos originarios, cómo se manejan, qué hacen, o sea, hay un desconocimiento muy grande. Por eso yo creo que más allá de remarcar la discriminación hacia los pueblos originarios, tiene que haber capacitaciones en todo, primero en todo el espectro estatal y después en toda la Argentina, de qué es un pueblo originario, qué viene con este pueblo originario. Bueno, la verdad que podríamos charlar horas de esto y creo que has tomado dos grandes ejes que si se puede aportar a esa transformación que señalás sería muy importante para el país, para la provincia. Pero como hay ya preguntas y comentarios, no sé si quieren verbalmente expresarse, digo, tomar el micrófono. Nancy Ailigo de la CTA. Puedo leer lo que está, pero si Nancy quiere tomar el micrófono, no hay problema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas y todes. Muy interesante, Natalia, lo que realmente nos contás. Creo que es importantísimo el trabajo que se hace en el INADI, y realmente todas las políticas que allí se piensan deben atravesar, me parece, a mi entender, a todos los ministerios y a todos los poderes. Me parece esencial
que el que no cumple con las capacitaciones, sea de la ley Micaela u otra que es importante y que debiera tener al ejercer un lugar político, sindical, debiera haber una ley que no le permita hacerlo, tienen que capacitarse, no podemos esperar en este momento que decidan por voluntad propia, ¿sí?, a capacitarse. Creo que desconstruirse lleva mucho tiempo y no va a ser una sola capacitación, en eso soy consciente y creo que todos, todas y todos somos conscientes de la necesidad de crear estos espacios para debatir y para construir, ¿sí?, una nueva sociedad que no sea tan discriminatoria. Por eso yo también pensaba si desde el INAI se puede proponer protocolos que cuiden, o es decir, que estén visibles, ¿no? Y que ante una situación de discriminación se ponga en acción. Es importantísimo también tener en cuenta que el INADI puede intervenir y ayudar y acompañar a todas las personas que necesiten ese apoyo. Yo creo que debe haber sanción. A un juez no se lo puede nombrar en mayor categoría si no se ha capacitado. Esas leyes las tenemos que hacer, porque, bueno, creo que está todo dicho, es decir, está en el plano lo que nos pasa, es decir, discriminación hay, violencia de género hay. Bueno, tenemos una sociedad que debe ser educada, y bueno, ahí tenemos que apuntar, ¿sí? Y tiene que ser transversal toda esta política. Bueno, gracias. Sí, a ver, con respecto a lo que decís, sí, me parece que es súper importante que se controle. A ver, más allá de que se controle si siguieron o no las capacitaciones, si participaron o no de las capacitaciones, me parece que es importante ver en los hechos si realmente toman en consideración o no lo que han aprendido en las capacitaciones, porque la verdad es que para participar de una capacitación y después no llevarla a la práctica, me parece que en la práctica se ve mucho si realmente sirvió o no la capacitación, y si no sirvió, bueno, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Tenemos que tener mucha paciencia en estas cosas y tarde o temprano van a surtir su efecto. Con respecto a lo que estaba diciendo Nancy, quiero aclarar una cosa. El INADI, que esto no lo dije, sí, se hace un acompañamiento a las víctimas, no solamente desde el asesoramiento, porque por ahí no todas las denuncias que recibimos son de un trato discriminatorio, pero sí se acercan al INADI porque por ahí es el lugar el que consideran que van a tener una respuesta. Entonces se les brinda un asesoramiento y en caso de que no vaya por la ley antidiscriminación, se va viendo de qué manera direccionar, se les dice dónde dirigirse, o sea, esto que estaba diciendo, ¿no? El acercar a las partes, el acercarlo al lugar que por ahí muchas veces no es tan posible acercarse. A ver, el ir a una fiscalía no es tan sencillo. A ver, sabemos dónde queda, sabemos dónde está la mesa de entrada, pero es difícil el ir a una fiscalía y el sentirse cómodo para hacer una denuncia. Entonces, bueno, desde ese lugar se brinda un acompañamiento, se brinda un asesoramiento, y en caso de que las víctimas lo soliciten y que sea realmente un caso paradigmático que pueda surtir efectos posteriores, el INADI podría llegar a patrocinar. No se da, digo podría porque no es que se da en todos los casos de esta forma. Entonces, en determinados casos que de suma trascendencia, el INADI puede patrocinar. Natalia, me pidió la palabra Jorge Montes, y también después tendría la palabra una docente de la provincia de Neuquén, Verónica Contreras.
Bueno, Jorge. hola a todos, a todas. Un gusto saludarte, Natalia, después de tanto tiempo. Felicitaciones ahora, sí, en persona, digamos, aunque sea virtual. Quería rescatar la sentencia que mencionabas antes, esta Acosta Martínez, la sentencia de la Corte Interamericana, que lo estuvimos conversando mínimamente en el grupo de WhatsApp. Sí, por esta idea de Argentina aceptar la responsabilidad internacional, pero por referirse al uso de esto, el caso específicamente es el uso de un perfil racial, ¿sí? Para detener de manera ilegal a una persona, afrodescendiente, torturas y después le termina provocando la muerte. Y estuvimos trabajando un poco desde el seminario con estas ideas de categorías sospechosas, y quizás para hacerlo un poco más práctico, con esta idea de estereotipos o estigmas hacia cierto grupo de personas. Y en las últimas semanas habíamos estado trabajando el tema de la diversidad sexual. Y con esto derivaba en las leyes de cupo, ¿sí? Como medidas de acción afirmativa. Y Río Negro tiene una ley de cupo laboral trans del 2018, que al día de hoy no se ha puesto en práctica. Está Silvia también ahí, que quizás puede opinar. Un poco la idea es que el INADI tiene algún tipo de relación con la provincia como para exigir que se cumplan estas leyes. Y después el tema también, una duda que surgió también del seminario, era sobre la ley de actos discriminatorios, ¿sí? Una ley del 88 y que tiene un montón de deficiencias, hay un montón de proyectos también en el Congreso para reformar la ley, pero al día de hoy seguimos teniendo una ley de la década del 80. Si el INADE también está fomentando, digamos, este tipo de reformas. Y un gusto y nuevamente agradecerte. Bueno, Jorge, qué lindo verte, sí, es un gusto enorme. Primero quiero empezar con un poco lo que acabas de decir con respecto al caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que está buenísima la mirada que tuvieron. Yo tuve la misma mirada y me hizo muchísimo ruido el tema del olfato policial, ¿no? Que tantas veces se ha hablado de esto, pero me parece que tenemos que utilizar esta herramienta que nos ha dado la Corte, esta herramienta que nos ha dado el Estado argentino en allanarse a esta denuncia, para de una vez y por todas derogar esa ley contravencional que tenemos, que tanto daño hace, porque me parece que todos los que ejercemos desde la política de derechos humanos sabemos que esta ley hace daño, que no da ningún aporte porque da demasiadas herramientas a grupos que no se encuentran especializados. A ver, yo porque le siento olor etílico no puedo considerar que está alcoholizado. Porque veo que una persona se tambalea, no puedo considerar que está bajo los efectos de estupefacientes. Me parece que son criterios médicos que no corresponden al sector policial. Y me parece que, bueno, que nos ha dado una herramienta valiosísima para poder trabajar en este aspecto. Sí, con respecto a lo que hablas del cupo laboral trans, la directora de Políticas contra la Discriminación se viene haciendo encuentros, viene trabajando desde este lugar, viene haciendo reuniones de manera constante como para poder garantizar este cupo, que en algunas veces se cumple el cupo, pero después por cuestiones discriminatorias, políticas o porque no nos gusta mucho la personalidad, encuentran como todo la letra chiquita como para poder saltar esta ley y no cumplirla. Perdón, doy muchas vueltas porque no quiero tener exabruptos, pero... No querés ofender a nadie, digamos. Exacto, pero siempre se busca la trampita como para intentar no cumplir. Bueno, Verónica dijo que en realidad lo que ella quería comentar era la situación que no sé si leíste, pero que pasó en Neuquén, de una represión, creo que hacia una... Hacia grupo un ambientalista. estás al tanto, al norte del Neuquén.
Pero bueno, es simplemente un comentario que hizo la compañera por chat, que obviamente todos nos solidarizamos con los compañeros y compañeras, incluso había un adolescente de 17 años, una barbaridad, que fueron golpeados en ese momento. Cristina Díaz también pidió la palabra, y Romina Díaz viene poniendo comentarios muy interesantes que yo, después de que hable Cristina, le invitaría a que lo diga por micrófono. Bueno, Nati, ¿cómo estás? ¿Qué tanto tiempo? Un gusto verte en acción y bueno, felicitarte también por la función que estás ocupando, que no debe ser de fácil desempeño en los tiempos que corren. Lo que yo te quería preguntar para ir más, vos sabés que mi orientación en la cátedra siempre es hacia lo terrenal, es ¿dónde tenemos nosotros las oficinas del INADI? ¿Cómo llega una persona en concreto a realizar una denuncia en el INADI? Si tienen una página web, si el acceso es rápido para las personas, y más allá de que va por la ley administrativa, del derecho administrativo, y por eso se debe entender que va sin patrocinio letrado y sin ningún tipo de formas en la presentación ni en la petición. Bueno, ¿qué hacen ustedes con la denuncia? ¿Dónde van? ¿Cómo hacen el seguimiento de la gente? Esa cuestión más terrenal quiero que nos cuentes de más allá, respecto de la función del INADI. Y la otra cosa que te quería aclarar es que en la provincia de Río Negro, respecto de las leyes de niñas y adolescentes, la única ley que nos queda vieja con resabio es la 22278, efectivamente, de la justicia penal, pero que es casi de nula aplicación en la provincia de Río Negro. Y sí se está aplicando bastante bien todo lo de la convención, la ley nacional, la ley provincial, la 4109. Y también se está trabajando con un órgano que es el CENAF, que es la Secretaría de Niñez y Adolescencia, con la justicia. Y por otro lado, en la Fiscalía hay una Fiscalía de Género específica, se está trabajando mucho por temática, se hicieron formaciones por la CEDAW y a través de la Oficina de Género del Poder Judicial, y capacitaciones en la ley Micaela, y ahora hay, si ustedes entran en la página del Poder Judicial, hay como una explicación de cuál fue, a qué se llegó con la capacitación de la ley Micaela. Eso por un lado, como que tampoco es que se está tan al borde de la capacitación en género, ni en discriminación, ni cómo abordar. Sí estamos en deuda con pueblos originarios, porque si bien hay que tener, por ejemplo, traductores o asesores, siempre aparecen con el CODESI que nos salva las papas, esa es la realidad, ¿no? Bueno, por lo otro te dejo con la palabra para que nos cuentes un poquito más del funcionamiento del INADI. Gracias. Bueno, María Cristina, muchas gracias, un gusto verte. Primero quiero empezar con un disentimiento en cuanto a lo que estabas manifestando. Por eso cuando dije que más allá de las capacitaciones, hoy tenemos que festejar cuando encontramos un fiscal o una fiscala que realmente lleve a rajatabla lo que dicen las capacitaciones. Por ahí yo no coincido tanto con respecto, esto desde la práctica profesional, que se encuentren tan capacitados, y las capacitaciones tienen que ser para todos. Lamentablemente sabemos que al momento de hacer una denuncia no es el fiscal o la fiscala la que toma la denuncia, sino un empleado o una empleada que muchas veces no tiene un buen criterio o un buen trato con el denunciante. Hay lugares que funcionan Nati, muy bien. Lo que yo te estaba diciendo, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero hay muchas formas de abordar el género, la violencia. Y acá, por ejemplo, antes son atendidos por los FABI. Sí es verdad, y es lo que yo... Sí, se puso en funcionamiento los FABI. Y muy bien, hace bastante tiempo. Sí. El tema es que más allá de las capacitaciones, si nosotros no cambiamos nuestra cabeza, pueden escribir 20 leyes, pueden dar
30 charlas, pero si yo cuando me siento a escribir no tengo la fortaleza para defender eso, es como la misma nada, digamos. Pero bueno, Exacto, a eso por me eso, refería. A ver, bueno, por por más eso yo te digo capacitación. de la práctica, o sea, las cosas están, pero bueno, es como todo, viste que acá siempre vamos No, detrás de la no, zanahoria. por eso cuando la compañera dijo si se podía se podía ver si realmente se cumplía o no con las capacitaciones, pues yo dije, más allá de que se tomen o no las capacitaciones, de que participen o no en las capacitaciones, hay que ver cómo se manejan en los hechos. Porque puedo participar de todas las capacitaciones que haya, después en los hechos concretos hacer lo mismo de siempre. Esta deconstrucción que tenemos que hacer todos, que por ahí nos cuesta tanto. Más que aprender, el desaprender es todo lo que lamentablemente hemos aprendido, me parece que cuesta más. Por eso digo, sí, esa maldita ley de la época de la dictadura en cuanto a menores que infringen la ley penal, que sigue afectando, más allá de que no se utiliza del todo. El régimen asistencial y del patronato sigue estando en todas las órbitas, y es la mirada que hay. En cuanto a la mirada, hoy CENAF, por ejemplo, acá funciona con un régimen totalmente asistencial. En la práctica es muy difícil, ha pasado con el tema de los pueblos originarios, cuando se llama a CENAF para que haga una intervención, si no hay oficio no voy. No, olvidémonos de eso, o sea, ya está, la idea del trámite, basta, no es voy a asistir porque me lo dicen, no, voy a asistir porque es mi función, porque hay niñas, porque hay adolescentes y porque tengo que estar ahí. Sí, falta el rol proactivo, eso es verdad. Exacto. Bueno, después, con respecto a lo que estabas diciendo en cuanto a la forma de hacer las denuncias, quiero repetir esto que por ahí que lo dije en cuanto a no es para hacer política partidaria ni echar tierra sobre el gobierno saliente, pero con esto que dije de que muchas delegaciones habían desaparecido desde lo físico y también habían desaparecido las redes. Había Facebook, había Instagram, había teléfono, mail, y todo eso no estaba en funcionamiento. Ahora se está poniendo todo, ahora digo desde Río Negro porque nosotros hemos asumido hace muy poco, pero las provincias que se asumieron con anterioridad lo han puesto en funcionamiento en cuanto a que todas estas redes vuelvan a estar activas. Y la llegada es rápida. Se manda un mensajito por Facebook y automáticamente se contesta y nos ponemos enseguida en contacto con la persona que ha escrito. Se manda un mensaje vía Instagram, ahí está la persona que se pone en contacto con quien escribió. Se llama al 0800, enseguida nos ponemos en contacto. Cualquiera que por cualquier medio quiera llegar a INADI o llega a INADI, nosotros nos ponemos en contacto enseguida. Natalia, Mariana Zulques, que es del INADI, compartió, y esto lo comento para todas, todos, compartió teléfono, mail, página de Facebook, Instagram, para que todos tomen nota, si les interesa, sobre bueno, dónde están las oficinas, cómo comunicarse. Y la dirección que te la pedían, pero Tiscornia 320 de San Carlos de Bariloche. Y próximamente tendrán una subdelegación en General Roca. Perfecto. Que todavía no tiene lugar, no. ¿O ya tienen...? No, cuando esté todo terminado, cerrado, se dará a conocer dónde va a funcionar y de qué forma y todo. Sí, bueno, va a estar a cargo de Aide Bustos. Yo le había dicho a Romina que había hecho unos comentarios muy interesantes sobre los pueblos originarios y quería hablar. También Cecilia Melqui ha escrito y me parece que podría compartir, y Grisel Pasares, si se animan a hablar directamente con el micrófono,
de manera que se haga más activo. Y también Camila Escribano ha hecho una pregunta. Bueno, tratemos de seguir ese orden que indiqué recién. Romina, ¿querés tomar la palabra? Si no... No sé si se me escucha bien. Perfecto. Desactivo la cámara, por ahí si se corta. Bueno, nada, por ahí siempre son lindos estos espacios para charlar con estudiantes que están próximos a terminar la carrera de abogacía, compañeros ya graduados, trabajadores de organizaciones, bueno. Nada, por ahí, siguiendo lo que decía Natalia, hace falta muchísimo que nuestras universidades, que nuestras escuelas primarias, jardines, secundarias, se trabaje de una forma transversal la interculturalidad, así como lo es la ESI. Acá estoy con mi niño que quiere también participar. Porque justamente vemos que hay mucho desconocimiento desde la cosmovisión, que no enseñar desde la educación intercultural bilingüe, que se quiere enseñar el idioma, como aprendemos los colores, aprendemos cómo poner la fecha, no, eso no, sino poder darle valor a conocimientos que se perdieron producto de políticas genocidas, ¿no? Machis que se persiguieron, personas que ejercían oficios en la salud, que fueron obligados a dejar de ejercer en sus territorios con amenazas de cárcel, y que hoy en día esas personas, por ejemplo, acceden a una salud completamente ajena a su cosmovisión, y bueno, y ni que hablar en el caso del conflicto con el norte neuquino, que se repite constantemente, cómo afecta eso a la forma de vida, ¿no? Afecta muchísimo a la salud y al cuerpo de las personas, de los animales, se afecta enormemente. Y cómo aún se sigue postergando y se sigue pensando por ahí los pueblos originarios, el pueblo mapuche, como parte de la ruralidad, y por ahí cuando nos ven, sin embargo estamos en la universidad, estudiamos, vivimos en las ciudades, se nos dice, pero vos manejás un celular, vos estudiás, es como que falta muchísimo. Y este año en un manual de Nación, aunque hubo una disculpa por parte del ministro de Educación, salió un manual para primaria en donde se nos catalogaba como un pueblo en el pasado, como el pueblo mapuche cazaba allá en el pasado. Y eso llega a las manos de niñas mapuche, ¿no? Y el impacto que tiene. Ni que hablar, hace unos días un diputado de la provincia de Neuquén que sale dando una charla de cómo el pueblo mapuche afecta a la soberanía. Completamente estigmatizando, ¿no? Y nada, bueno, falta mucho camino que recorrer y está muy bueno lo que dice, lo que estaba diciendo Natalia sobre la reactivación, ¿no? Que con el gobierno anterior por ahí se había dejado de lado. Gracias, Romina. No sé, Natalia, si querés decir algo, si no, Cecilia Melqui, una colega. Bueno, Natalia también incorporó a su niño. A Camilo, sí. No, con respecto a lo que está diciendo Romina, sí, o sea, coincido al 100% y creo que las facultades deben ser los primeros en ponerse la camiseta en cuanto a esto de, a ver, no solamente leer la convención, los tratados internacionales, enseñarnos lo que dice toda cada una de estas leyes hermosas, sino darnos herramientas como para conocer esta cosmovisión del pueblo mapuche. Lo que está diciendo, o sea, no aprender a escribir, a hablar el mapuzungún, sino a entender que es una cultura que vive con nosotros, que no está ni por encima ni por debajo. O sea, es una cultura que convive y desde ahí aprender y desaprender todo lo que el genocidio nos ha dejado, porque este exterminio que llevó el genocidio
es tan palmario, o sea, desde la aniquilación del idioma, la aniquilación de las costumbres, la aniquilación de todo esto, y esta estigmatización hacia el pueblo mapuche. Me parece que es fundamental soy pesada con el tema de la cosmovisión, pero me parece que no es solamente entender una cultura, sino una cosmovisión de una forma de vida, porque cuando hablamos de cosmovisión, bueno, ustedes saben, es muchísimo más amplio. Entonces, ver desde esa mirada, y no solamente desde esta cultura. Y que agrego también de lo que decía Romina, ¿no? O sea, no es solamente el pueblo mapuche hacía, o sea, yo he leído comentarios donde dicen, se los ha visto con boleadoras y lanzas. O sea, dirigentes que digan algo así, es no conocer cómo se vive. Esto de, a ver, porque un mapuche viva de manera urbana, no deja de llevar esas cosmovisiones, esa vida de mapuche. O sea, no solamente lo rural se ha venido a las ciudades, a las grandes urbes, o sea, y todo esto me parece que se tiene que tener en consideración. Cecilia Melqui, no sé si querés, has escrito también algunas reflexiones, no sé si querés decirlas y compartirlas con el conjunto. Sí, buenas tardes. La reflexión, o por lo menos el comentario que yo hice, tenía que ver con lo que se estaba hablando del tratamiento de las violencias de género y desde la perspectiva y con la utilización de la herramienta de perspectiva de género, y mi comentario es una crítica hacia la tipología de las instancias de capacitación, porque no son instancias formativas, que se llevan adelante en los ámbitos institucionales, por lo menos los poderes judiciales nacional y del Poder Judicial provincial aquí en Neuquén también, tienen un carácter, para empezar son tipo de capacitaciones asincrónicas, tienen un carácter netamente formalista, absolutamente unidireccionales, no hay ningún nivel de interacción, ni instancia de diálogo o de intercambio en esas capacitaciones, con lo cual terminan siendo un mero requisito formal para poder acceder a concursos, para poder tener permanencia en los cargos o determinados tipos de promociones dentro de las estructuras. Yo he intentado, por curiosidad, hacerlas, algunas, y he podido, por ejemplo, responder los cuestionarios con los que se aprueban las instancias de cada una de esas capacitaciones en el término de 2 minutos, y utilizando el sentido común, mi sentido común, creo, nutrido con alguna perspectiva de género. Con lo cual puedo decir que la conclusión al respecto de la efectividad en lo formativo y en lo transformativo de esas capacitaciones es nula. Es esa mi crítica. Para quienes intentamos trabajar desde la perspectiva de género, intentamos además sobre todo formarnos, porque entendemos que sabemos poco, y estamos tratando de deconstruir nuestras propias estructuras, esas instancias no son útiles, no contribuyen, en verdad, lo cual causa cierta desazón, porque además yo no ejerzo mayormente el derecho desde el litigio, lo poco que hago, lo hago respecto al derecho de familia y con causas que tengan que ver con cuestiones de perspectiva de género, con personas que han sido víctimas de violencias, y sinceramente las respuestas de los tribunales son lamentables. Son realmente lamentables. Entonces, por lo menos te puedo hablar de lo que conozco, que son los juzgados de familia de la primera circunscripción de la provincia del Neuquén, en la cual además tenemos la mayoría de las juezas mujeres, lo cual no nos garantiza absolutamente nada, con una visión absolutamente conservadora y absolutamente carente de perspectiva de género. Y tampoco ayuda el funcionamiento de las oficinas de violencia. Tienen unos criterios sumamente complejos para admitir las denuncias. En Neuquén, por ejemplo, no progresa ninguna causa de violencia que tenga que ver con tipos de violencia económica, tipos de violencia simbólica. No se toman las denuncias, no se tramitan, no progresan, no tienen destino. Una denuncia que uno intente hacer por una situación de violencia económica en la primera circunscripción de la provincia de Neuquén no tiene ningún destino. Y este es el resultado del tipo de capacitaciones que se nos brindan.
que se brindan a los colegas que trabajamos en el ámbito privado y que se les brinda a los funcionarios. Es eso, es un comentario crítico en este sentido. Gracias, Ceci. No sé, Natalia, si querés hacer un comentario, no es de nuestra provincia, pero tal vez quieras comentar algo. Si no, Grisel Pasares, le pedimos que tome la palabra. Cortito. Coincido al 100% con todo lo que acaba de decir Cecilia. Gracias, Cecilia, por lo que acabas de compartir. Es así, o sea, una cosa es, puedo ser muy buen estudiante, puedo contestar todo el cuestionario, pero después en los hechos no se ve. Y otra cosa quiero agregar, que al modo medio sarcástico, pero vos lo pudiste contestar con el sentido común, yo creo que un 90% con el sentido común lo desaprueba, porque no tienen la perspectiva de género. Gracias, Natalia. La verdad que es mucho lo que el Poder Judicial tiene que autocriticarse. No por casualidad es uno de los poderes más desprestigiados del país, en el país y en las distintas provincias, ¿no? Grisel Pasares. Hola, ¿cómo están? Soy trabajadora social y vivo en Mar del Plata. Desde aquí estoy. O sea, la cuestión contextual es muy distinta en muchos aspectos a lo que escucho e integro maravillosamente, ¿no? A mí lo que me preocupa muchísimo es la ausencia de prevención en todos los aspectos en nuestros países. Porque cuando ya estamos ante el hecho concreto, que bueno, obviamente desde el Poder Judicial es allí donde intervienen, ya está la demanda concreta ante un crimen, ante un delito concreto, hay un montón de pasos previos que no se dieron. Y me preguntaba si desde INADI hay propuestas de actividades, por ejemplo, en los niveles primario y secundario, donde todo lo que es psicosocial y demás puede llegar de otra manera a internalizarse, como para que todas las discriminaciones habidas y por haber que padecemos se elaboren, se tramiten, se compartan, ¿no? Que no lleguemos al hecho, sino todos esos pasos previos que cuanto más pequeños podamos ir asumiéndolos como iguales, creo que pueden ayudar a que hagamos una sociedad más equitativa, ¿no? Y más justa. Sí, primero, con respecto a lo que estás diciendo, como había dicho, desde INADI lo que se está trabajando es en la gestión de la conflictividad. Y esto lo que implica es intentar dar una respuesta en el momento, el intentar intervenir, aunar criterios, acercar las partes, para no llegar al hecho, ¿sí? Al hecho donde se tengan que intervenir el Poder Judicial, los diferentes estamentos. O sea, se está intentando trabajar desde ese lugar. También, como digo, o sea, todo esto estamos comenzando, yo asumí hace 2 meses, se está trabajando en las capacitaciones en los diferentes, se está viendo para ver primaria, secundaria, pero ¿por qué? Porque sabemos que en la niñez y en la adolescencia afecta mucho, primero el bullying, y hoy, como el tiempo cambia, la tecnología, la pandemia, hoy tenemos el grooming, este acoso cibernético que también nos tiene que llevar a todos a poner la atención precisa en esto que puede afectar tan gravemente a nuestras niñeces y a nuestros adolescentes. No llegar al momento en el cual se haga la denuncia y se lleva adelante una investigación para ver si hay o no condena, sino para ver de qué manera desde las casas se puede prevenir esto, desde las instituciones se puede prevenir estos hechos que pueden marcar de manera tan significativa y por toda la vida a nuestros niños.
Hay una pregunta, gracias, hay una pregunta de Camila Escribano, y no sé si ha sido contestada o no. Camila, si querés tomar la palabra. Hola. También hay buenas reflexiones de Jimena Aro, que tal vez una colega que quizá quiera compartirlo, que ha expuesto. Y Camila. Ah, sí, estoy. No sé si me oyen. Sí, perfecto. Nada, yo te quería preguntar, Natalia, en torno a un, o sea, me parece que un poco quedó vieja la pregunta, pero que igual amerita, en torno al acompañamiento a las mujeres que son víctimas de violencia de género, a esta instancia que vos decís, bueno, hay que llegar a la fiscalía, hay que llegar a una comisaría y que te atiendan medianamente bien. Todas esas instancias que claramente, justamente nosotros lo trabajamos desde el seminario y discutimos en torno al acceso a la justicia, y es un tema que hemos estado estudiando con mis compañeros en el seminario de humanos, y nada, siempre, o al menos a mí me surge esta duda. Ahora, bueno, la pandemia claramente me parece que limita mucho más y solamente te relega a que seas exclusivamente por redes sociales, números telefónicos, pero después, por ejemplo, las mujeres que están en los barrios, ¿cómo se llega a esa instancia de acompañamiento desde el primer momento? Inclusive, bueno, sería mucho mejor que hubiera un acompañamiento preventivo ya, pero bueno, aparece siempre todo como muy tarde, pero no sé si se entiende precisamente el acompañamiento desde qué momento se da y cuáles son los mecanismos. Eso nada más. Sí, gracias, Camila, buenísima tu pregunta. Yo cuando hablé del plan contra la discriminación y de los foros, remarqué la importancia de las organizaciones de base y de escuchar la palabra de estas organizaciones que trabajan día a día. Entre estas organizaciones de base se encuentran las organizaciones que trabajan la temática de violencia contra las mujeres, las violencias de género, y es ahí donde hay que dirigirse, tanto como instituciones, como cualquiera, absolutamente como cualquiera que toma conocimiento de una situación de violencia de género. ¿Por qué digo que toma conocimiento? Porque la denuncia lamentablemente se da cuando ya pasó y cuando ya ha pasado muchísimas veces. Son raras las veces en que una mujer toma la determinación ante un posible hecho de violencia. Lamentablemente, para llegar a hacer una denuncia hay todo un camino transitado que destruye la personalidad de la víctima, y que muchas veces, y es lamentable, no se llega a la denuncia. Entonces, por eso digo, al tomar conocimiento, sea una institución o sea cualquier persona, es importante acercarse a estas organizaciones que tienen aceitados los mecanismos en cuanto a dónde es preferible acercarse, a dónde es preferible llamar, con quién es preferible armar una red, porque con todo esto que estamos hablando con respecto a las capacitaciones, a la forma de llevar adelante los casos, lamentablemente no se lleva de igual manera en todos los lugares. Entonces, por eso es importante acercarse a cada una de estas organizaciones que tienen más aceitado el circuito en cuanto a dónde dirigirse. Una última intervención, porque me parece que estamos ya sobre las 18, que es un horario de cierre, porque algunos estudiantes después tienen otras obligaciones, y salvo que haya interés de algunas organizaciones en continuar, lo podemos hacer, pero Jimena Aro, también colega, ha hecho algunas reflexiones muy interesantes sobre las capacitaciones también,
No sé, Jimena, si hablas, si no leo lo que has escrito. Lo que puso Jimena es que las capacitaciones tienen que dejar de ser pensadas desde la lógica conductista y empezar a formularlas desde propuestas constructivistas, o mejor dicho, deconstructivistas. No sé si hay alguna última pregunta, alguien que le parezca que es importante. Hay agradecimientos desde ya que están expresando por los chicos y también Grisel y otras compañeras por chat. Yo quiero contarte, Natalia, que en la Facultad de Derecho estamos modificando el plan de estudio, estamos actualizándolo, era una deuda pendiente porque la verdad que ya para actualizar algunas cosas los profesores teníamos que dar, no quizá en derechos humanos, pero sí en otras materias, tenían que abordar cuestiones que no estaban previstas en los planes curriculares. Entonces, de hecho, iban modificando los contenidos de enseñanza y, bueno, como facultad tenemos que, por lo menos, tomar esto y hacer las modificaciones pertinentes. Por supuesto que se ha pensado en algo de género, de enseñar una materia de cada eso, poner como obligatorio lo que se aborda en derechos humanos, bueno, y otras modificaciones que son varias, y una práctica de forma distinta, donde hasta ahora las prácticas son más bien simuladas, y la idea es que dejen de ser simuladas para empezar a ser reales, es decir, que las estudiantes puedan formarse realmente en las instituciones que correspondan. Entonces, en este sentido, a mí me parece que sería muy propicio, y está aquí la Secretaría de Extensión, tal vez esto pertenezca a la Secretaría Académica, también que se prevea un convenio con el INADI, justamente para que estudiantes que están en condiciones de empezar a acompañar en algunos temas jurídicos, bueno, puedan tener un aprendizaje en la realidad, no desde lo simulado, sino en la realidad. Porque hasta ahora, fuera de los estudiantes que hacían pasantías, que no eran el conjunto, bueno, esto era un simulado y era un problema. Comento a su vez que mientras estoy hablando, Mariana Zulques para consultas está pasando los números de WhatsApp para que estén todos con esos números, ¿no? De manera que esta es una sugerencia, Natalia, que me parece muy buena, te lo hago a vos como se lo voy a hacer a la facultad, que lo tenga presente, tanto para la delegación como para la subdelegación, sobre todo para la subdelegación. Me parece que sería muy importante para los estudiantes y muy importante para el INADI. Tomé nota y lo tomo, Anita, y me parece fenomenal. O sea, me parece que sí que es algo para hablarlo y ver de qué manera se puede llevar adelante. Bueno, y muchos agradecimientos. No voy a leerlos, pero ya estamos con la hora de cierre. No sé si hay alguna última palabra que alguien quiera señalar, y personalmente te agradezco desde el seminario y desde el observatorio, ¿no? Desde la cátedra, que vuelvo a decir, nos alegramos mucho con tu designación,
y también desde el observatorio. Jimena Aro también, Agustina Varas Carusillo, todos están agradeciendo este espacio, al INADI, a las FADEX, al observatorio. Bueno, vos haces el cierre entonces, Natalia. Solo este pedido de que lo tengas presente, que con la modificación del plan de estudio, tal vez los estudiantes puedan hacer prácticas en el INADI y que creo que sería de gran aprendizaje. Sí, bueno, le voy a pedir a Aide que cierre, pero quiero decir algo. Gracias y mil gracias a ustedes tres, a Ana, Jorge, María Cristina, a la FADEX y a Lua, a cada uno de ustedes por habernos formado, por habernos capacitado, por habernos acompañado en cada uno de los golpes, de los tropiezos que tuvimos, en cada una de las anécdotas. Gracias, porque nos han dado muchas herramientas para poder aportar a esta sociedad que tanto necesita abogados especializados en derechos humanos. Y muchas gracias por cada una de las militancias que llevan adelante y de los casos que llevan adelante. Nada más que gracias. Aide, si quieres decir algo para cerrar. Bueno, había puesto algo en el chat porque a veces se hace extenso y el tiempo es limitado. Pero renovar lo que dijo y reafirmar lo que dijo Natalia, el compromiso con el pueblo y con la transformación y la profundización de las prácticas, el compromiso de repensar, de abrir la cabeza, no solamente de nuestra parte, sino apelamos a todos y a todas, porque es la única forma de eliminar las discriminaciones, las violencias, visualizando, siendo humildes, autocriticándonos también, y armando no solamente en las voluntades, esa red que siempre nos contiene y que nos hace dar respuestas, y dar respuesta y soluciones a las problemáticas que se presentan. Como decía Natalia, los trámites burocráticos o apilar expedientes no es la nuestra. Yo prácticamente en la construcción política y social siempre hemos sido, y por el apuro de las necesidades, por nuestro trabajo en el territorio, sabemos que esas necesidades no pueden esperar, que es una deuda social y que estamos atrasados con esa deuda social. Así que muchísimas gracias, y bueno, abiertos para trabajar en conjunto, es la única forma. Bueno, hay muchísimos agradecimientos, te agradezco mucho, Aide, y también, bueno, creo que se puede hacer mucho en conjunto. Jimena Aro dice grande Aide, bueno, hay muchos agradecimientos, reconocimiento, valoración de todo lo que han dicho, de lo que han expresado, de este compromiso, y bueno, nos seguiremos encontrando. Creo que es muy importante la creación de redes, de espacios. Creo que hay colegas que se han sumado interesadas en aportar, aunque no sean de esta provincia, y hay algunas de esta provincia, como la propia Jimena, que es abogada, estudiantes que están a punto de recibirse, estudiantes y docentes. Cristina agradece muy especialmente, Natalia, todos tus aportes. Bueno, y cantidad de estudiantes también expresando el agradecimiento. Así que bueno, me parece que lo mejor es poder pensar en que esto no quede en una charla aislada, sino que podamos dar una continuidad y que pensés, yo estoy segura que desde el INADI sí, y desde la facultad creo que también, en la posibilidad de un convenio que sería muy importante para la formación de nuestros estudiantes.
abrazo y saludos. Gracias a todos los estudiantes y nos estamos viendo. Y Natalia, enorme abrazo y muchas gracias. Aide, felicitaciones, Aide, muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana y feliz Día de la Madre para el domingo para todas aquellas que lo son. Feliz Día de la Madre. Chao, muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias, muchas gracias. Adiós.